Un aplauso más fuerte para esa oración por las familias. Que se vaya en nuestro corazón. Mis hermanos, ahora vamos a hacer un ejercicio muy práctico antes de presentarle una conferencia que tiene un valor extraordinario y es justamente la de la paz en la familia. Siéntense y cierren los ojos por 10 segundos, solo 10 segundos. Y en esos 10 segundos con los ojos cerrados busquen el miembro de su familia que está catalogado como la oveja negra o que tiene el ticket, el label, la marca. Este es el hijo problema, este es mi marido problema, esta es mi mujer problema. Pónganlo ahí en su mente y manténganlo el resto del día, porque hoy vinimos a salvar la familia y eso es justamente lo que vamos a hacer. Amén. Bien, vamos a recibir ahora a un hombre al que le pregunté: padre, ¿qué quiere que diga de usted? Me dijo: nomás diga que soy un hijo de Dios. Ave María, hombre, muy poquito para decir del Padre hay, pero eso es todo lo que él deseaba que dijera. Así de que yo les voy a presentar con un orgullo extraordinario a un hombre que es parte de una comunidad que se origina en Villavicencio, en Colombia. Es el padre Fernando Orejuela Osorio. Hijo de Dios. Eso fue lo que él me dijo que dijera de él. No quiere que dé sus títulos, ni sus cargos, ni su experiencia. Solo quiere que diga: es un hijo de Dios. Ahí lo tiene. Como Dios lo trajo al mundo. Hijo de Dios, no más. Un aplauso para Cristo por él. Vamos a extender nuestra mano hacia este santo sacerdote. Señor Jesús, tú has usado las manos de este hombre para que tu cuerpo y tu sangre llegue hasta nosotros como alimento. Estas manos consagradas, esta dedicación de su vida, hoy llega hasta nosotros. Que la gracia que le diste a él por la ordenación sacerdotal sea transmitida hoy a nosotros, que necesitamos conocer la paz en nuestras familias. Te lo pedimos con la ayuda de Nuestra Señora la Virgen María, por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, bendito sea Dios. Cómo me alegra ver tantas personas reunidas con un solo propósito. Y es el propósito de no vivir inconscientemente, de no vivir como cualquiera, sino vivir como hijos de Dios. Y vivir a la altura de los hijos de Dios. Y según la dignidad de los hijos de Dios. Y según el amor de los hijos de Dios, para que no se desfigure nuestro ser y para que absolutamente todo en nosotros vuelva a ser lo que Dios pensó y lo que Dios amó desde el principio. Y yo los felicito. Yo sé que algunos los trajeron aquí amarrados. Camine, camine, si no el resto de la semana no va a tener nada. No cuenta conmigo. Le corto los servicios. O muchas le dijeron, no camine, que es algo lo más de bonito. Y así lo trajeron convencido. O tal vez algunos convencieron a su mujer, si no vas no te doy plata esta semana. Pero yo creo que todos tienen una intención, a todos les ha movido algo por venir hoy aquí. Y pienso que a todos, absolutamente a todos, nos mueve solo una necesidad que es imperiosa, permanente, latente. Y es que nuestra familia pueda encontrar verdaderamente la armonía y la paz. Y que todos y cada uno de nosotros podamos algún día comprender que cuando Dios nos permitió vivir unos con otros, no fue para que los unos y los otros nos hiciéramos daño, sino al contrario, Dios quiso que viviésemos juntos y más que juntos, unidos, para que en los unos y en los otros se pudiera descubrir qué significa el amor y qué significa vivir y qué valor tiene la vida. Y yo pienso que todos nosotros tenemos ese interés aquí metido en el alma. Pues bien, queridos hermanos, me han pedido que comparta con ustedes desde esta perspectiva la realidad de la familia,
desde la perspectiva de la paz y la paz como una necesidad. Y obligatoriamente tengo que partir del texto en el cual el Señor se refiere precisamente a cómo es que Él va a obrar esta dinámica de la paz o esta realidad, o cómo Él va a intervenir, o cómo es que Él va a obrar inicialmente. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y siguientes, tiene una expresión que cuando uno la escucha puede ser un poco confusa inicialmente. Dice el Señor: no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino guerra. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel a quien me ha enviado. Palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, uno podría escuchar esa palabra. Yo no salto porque no soy tan joven como el padre Pedro, entonces yo hago así. Uno podría escuchar esa palabra y de pronto decir, pero ¿cómo es posible que Dios diga que no ha venido a traer la paz sino la guerra? Y es obvio, cuando Dios llega a una familia nunca la deja como está. Nunca permite que sigan igual, sino que inmediatamente introduce la conciencia, introduce la claridad y comienza a meterse profundamente en los sentimientos humanos para hacerle entender al hombre hasta dónde puede llegar, y a la mujer también, y hacerle comprender que aquello frente a lo que está es supremamente sagrado, delicado. Dios ha querido venir a meterle conflicto al hombre, guerra al hombre en su interior, porque Dios quiere que este hombre comience a vivir permanentemente exigido, porque esa realidad que Dios le ha confiado se merece lo mejor. ¿No es así? ¿Su esposa se merece lo mejor? Mírela, ¿sí? ¿La suya se merece lo mejor? ¿Sí se lo merece? ¿Él se merece lo mejor? ¿O le damos más bien lo peor? Se merece lo mejor. Todos y cada uno de nosotros no podemos asumir a medias o de cualquier manera una realidad que nos cuesta la vida y que nos requiere y nos reclama lo mejor de nosotros. Así que, queridos hermanos, es bueno comenzar a entender en dónde comienza a fluir y comienza a emanar esta realidad tan bella y tan hermosa en la que cada uno de nosotros sale beneficiado, porque la familia se puede convertir en el factor de mayor beneficio para mi vida, o se puede convertir en el lugar de peor experiencia humana. La familia puede ser un cielo o puede ser un infierno. ¿Así es o no es? Puede ser un cielo o un infierno. Y los que la componen pueden ser diablos o diablas. Uno no sabe. Bueno, algunos tienen cachos y todavía no saben qué son. O algunas tienen cachos. Pueden ser diablos o diablas, o pueden ser ángeles. Hay muchos que se rozan las alas, ¿no? Pero creámoslo, la familia se puede convertir efectivamente en un lugar de violencia y en un lugar infernal donde el mismo aire se vuelve pesado y azufroso, incluso molesto, incómodo, donde todos y cada uno no hacen sino sentir
el odio, el tedio, el fastidio que puede emanar de una persona que no es capaz de abrirse a la otra, o puede sentir el amor, la entrega, la alegría y la generosidad de aquellos que han tomado la decisión de amar a esas personas con las que viven. Pues ven, uno puede buscar muchísimos modelos, queridos hermanos, y uno puede introducirse en muchísimos esquemas a buscar cuál es la fórmula, cuál es el modo, cuál sería como el truquito. Algún amigo alguna vez me decía, oiga padre, ¿y no venden pastillitas como de esas de uno se las toma y ya, se volvió bueno? Y no hay que trabajar tanto, y lo entiende todo. Y yo le decía, no es tan fácil. Es necesario que uno haga todo el curso. Uno tiene que entrar por el lado que es, por la puerta que es, y comenzar a comprender y comenzar a descubrir aquello en lo cual se nos ha confiado, lo que se nos ha dado como un regalo y un don. Pues bien, dice la iglesia, dice el Papa Juan Pablo II, quien ustedes saben que rigió nuestra vida durante tantos años con los mejores sentimientos de amor y de pastor y con tanto cariño y entrega. Él mismo tomó el lugar de papá para todos nosotros. Y el Papa Juan Pablo II, en una de sus cartas, del Papa Juan Pablo II a las familias, les va a recordar en primera instancia y les va a decir, acuérdense que lo primero que ustedes hicieron, en su gran mayoría, fue casarse. Fue lo primerito que hicieron. Lo primero que ustedes hicieron fue seguir esa inspiración del Génesis, esa inspiración inicial que les invitaba a no estar solos y que les invitaba a romper de pronto con ese esquema de vida solitario y comenzar a compartir su vida con alguien. Y su padre y su madre le entregaron a cada uno de ustedes a un nuevo hogar. Y usted desde ese momentito comenzó a formar una nueva comunidad de amor. Y podríamos decir que la familia es el primer momento comunitario que uno puede tener, pero ella comienza con la comunión de los padres, del padre y de la madre. Y cuando usted se casa, usted comienza a vivir lo que es la comunión de amor. Y entra en esa primera experiencia en la cual comienza a comprender que el otro es alguien para usted. Mi carne, carne de mi carne, huesos de mis huesos, bueno, lo que usted quiera decir. Que con el tiempo la cosa se va complicando y la carne se va estirando y de pronto se va cayendo el pelo y van creciendo más las cosas, pero sigue siendo carne de su carne y hueso de sus huesos. Pase lo que pase, sigue siendo suyo, porque lo que usted funde es el alma, lo que usted funde es el corazón. ¿Y dónde nace esa primera inspiración? Nace en el amor de Dios. Dice el catecismo de la iglesia que el primero que quiso intervenir en la realidad humana fue Dios, dándole al hombre la capacidad de ser amado y de amar. Y los únicos que pueden amar y ser amados y tener comunión son los seres humanos. Hay mucha gente que quiere tener comunión con un gato o con un perro o con una mata, o viven una vida anómala, reemplazando lo que Dios ha querido que sea lo normal, y es que el ser humano es para el ser humano, no existe otra figura. Pues bien, la invitación del Señor es esta, a que vivamos como Él lo ha vivido. ¿Cuál es el modelo más bello de familia? Díganme, ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál? Duro. La Sagrada Familia, San José, María y Jesús. Es cierto, ellos son los primeros, pero hay una por encima de ellos. ¿Quién es? No, ni Sara, ni Abraham, ni ninguno de ellos. La Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y María ahí humildemente dando a luz a Dios también. Humildemente participando, no de manera directa del misterio, pero sí de una manera indirecta, ahí participando
por permisión de Dios. El mejor modelo es la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos un Dios trinitario, nuestra fe es trinitaria. La fe cristiana cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu y cree profundamente en la participación de María en ese misterio de la redención. Es decir, cree en una madre y tiene una madre. Es decir, no somos huérfanos. Nuestra fe tiene padre y tiene madre. Y ese padre es Dios y esa madre es María. No hay orfandad, no hay hijos solos, no hay hogares abandonados, no hay padre solterismo. Si no, Dios sería un padre con muchos hijos, pero nada de madre o de mujer, en el buen sentido entendido. La Virgen María participa, el mejor modelo es la Santísima Trinidad. ¿Y por qué? Porque ella significa y representa todo lo que anhela nuestro corazón. Porque ella es la realización plena de todo lo que Dios ha soñado. ¿Qué quiere Dios al mostrarse y al revelarse? Precisamente como ese Dios que vive, que convive. Quiere decirnos claramente que la necesidad humana está precisamente en esa relación humana. Los seres humanos somos anómalos cuando no sabemos relacionarnos ni con Dios ni con nadie. Comenzamos a vivir situaciones completamente equivocadas y eso comienza a deformar nuestra personalidad. Estamos llamados a ser personas normales, pero para ello tenemos que permitir que Dios nos vuelva a normalizar, vuelva a orientar nuestra vida. Sabemos mucho de la vida, sabemos mucho de las cosas, pero sabemos muy poco de Dios. Y sabemos muy poco de vivir como Dios vive. Y de amar como Dios ama. Incluso lamentablemente le ponemos el sello a miles de situaciones nuestras diciendo que eso es lo que Dios quiere. Y cuando esas situaciones llevan el sello, ¿qué es lo que Dios quiere? Pero esas situaciones no están impregnadas de amor, son mentiras. Pues queridos hermanos, Dios ha querido que eso que Él nos ha mostrado se refleje en nuestra vida. Por eso nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero ámenme a mí primero. Y es ahí donde nos invita a encontrar la fuente del amor verdadero. Mire, uno muchas veces se pregunta, y muy en lo personal, uno se pregunta de verdad, ¿cómo puedo encontrar la paz? ¿Cómo puedo encontrar equilibrio en mi vida? ¿Cómo puedo armonizar mi ser? Y hay muchas personas que vienen a uno desesperadas, completamente desesperadas porque la vida ya se les sale de las manos y dicen, no puedo, me queda muy difícil de verdad, me quedó grande controlarme, manejarme. No sé controlar mis palabras, mis labios, mis sentimientos, mis emociones, mis reacciones. Me dejo llevar, soy violento, soy violenta. Y uno muchas veces, frente a estas realidades tan complicadas como sacerdote, uno siente dolor y lástima, porque siente que hay muchas personas que son efectivamente muy buenas, pero su personalidad se les salió de la mano y se vuelven conflictivas, complejas. Dicen lo que no quieren, hacen lo que no deben y pierden el control de su vida. Y frente a esa realidad, uno muchas veces podría decir así a mirada clara, les falta Dios. Les falta sumergirse en la humildad de Dios. Les falta encontrarse de una manera muy sincera y humilde con el único que le conoce y el único al que usted no le puede mentir y al único frente al cual usted está desnudo o desnuda y decirle, Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy, comprendes todas mis realidades, mis reacciones, mucho más que yo. Señor, transfórmame, cámbiame, dale una nueva vida a mi vida, un nuevo sentido. Enséñame a comprenderme, a descubrirme. Yo personalmente pienso que es muy complicado juzgar a nadie. Juzgar a nadie por su realidad personal. Cuando uno como sacerdote que está permanentemente recibiendo personas,
la recibe en ese estado tan grávido, tan doloroso, y uno capta efectivamente que esta persona desea el bien, uno lo único que hace es animarla al heroísmo y a la generosidad de la fe y del amor, por el cual no habrá ningún milagro y no cambiará nada. Mire, aunque creo que ya me quedan solamente 20 minutos, es muy poquito tiempo tratar temas tan profundamente complejos en 45 minutos. Ni el padre Pedro, ni yo, ni el padre Garza, ninguno va a poder absorber realidades tan supremamente complejas, mucho más siendo nosotros tan complejos. Entonces tenemos que encontrar unos elementos esenciales de cómo es que podemos encontrar la paz en nuestro hogar, cómo es que podemos comenzar a vivir la armonía. Y yo se los tengo que decir, tal vez para que ustedes me entiendan de una mejor manera, con mi propia vida. Igual que ustedes, porque cuando ustedes lo ven a uno, ustedes se imaginan que uno nació en la sacristía de una iglesia, ¿no? Y que mi papá y mi mamá eran monjas y me tuvieron a escondidas. Entonces se la pasó rezando todo el tiempo. Entonces por eso se hizo cura. Pero la verdad, igual que ustedes, yo he nacido en un hogar no malo, porque ningún hogar es malo. Todos los hogares son buenos, santos, porque Dios vive en ellos. No hay ningún hogar maldito. Todos los hogares son benditos. Dígalo, mi hogar es bendito, dígalo. Mi hogar es bendito. Tú eres bendita. Dile, tú eres bendito. Yo soy bendito. Mi hogar es una bendición. Dígalo. Muy bien. Igual, yo nací en un hogar que es una bendición, pero con las limitaciones de esta realidad humana que se complicó cuando el pecado se convirtió en una opción para nosotros. Y el pecado no como simplemente una cantidad de realidades morales en las que podamos ir cayendo. El pecado como realidad que corrompe la dignidad humana, que gangrena y enferma al ser humano y no le permite actuar a la altura a la que ha sido creado. El pecado como realidad que enceguece, que obnubila, que no permite comprender, ni escuchar, ni sentir, ni nada. El pecado como la enfermedad que nos va convirtiendo en seres completamente limitados y reducidos. Esa realidad de pecado que a todos nos ataca, a todos, hasta el curita, a todos, a mí. Díganme algo y verán que igual se me sale la piedra. A todos nos afecta, porque somos humanos. Esa realidad de pecado, que es un reto superar, que es un reto afrontar, nos ha ganado la batalla muchas veces, pero no lo va a hacer más, porque nosotros le vamos a ganar, porque vamos a meter a Cristo el Señor, el que vence en nuestro corazón. Y así debe ser, pero es una decisión. Cristo el Señor, el que vive, reina y dirige mi corazón. Y ese Señor es el único que puede ayudarme. Mire, cuando yo nací en un hogar en que las condiciones eran muy particulares. ¿Por qué? Pues por la historia de vida de mi papá, por la historia de vida de mi mamá, buenas. Bueno, yo a mi mamá le prendo una vela, ningún problema, igual a mi padre que ya está en el cielo. Pero considero que, aunque ellos hicieron el mejor esfuerzo, las limitaciones humanas de cada uno muchas veces llevan a que nosotros, los hijos, vivamos las consecuencias de aquello que ellos tampoco recibieron. Les voy a contar un poquito. Mi padre no tuvo papá, no porque mi abuela no se hubiera casado, sino porque murió a los 5 años, cuando mi papá tenía 5 años. Eso quiere decir que mi papá prácticamente fue educado únicamente por mi abuela. Y ellos vivieron en esa época una situación marginal, una situación que no era la mejor. Y ese crecer sin padre, yo pienso
ese vacío tan grande, yo creo que tiene muchas consecuencias en la vida de nosotros. Por eso el primer acto de violencia que se comete contra una familia es cuando los que de alguna forma u otra, el día del matrimonio, se prometieron todo lo que se prometieron, llegan a faltar. El primer acto violento que puede comenzar a ejercer dolor a la vida, al alma, al ser de las personas, es cuando se quedan solas, cuando las expectativas de un hogar para siempre se les pierden, cuando las expectativas de amor son frustradas. Tanto los que se casan como los que nacen en un hogar, yo creo que no quisieran que nunca eso se terminara, a no ser que sea una situación más dañina. Y ahí sí hay que tomar una decisión, no sea que sea peor el remedio que la enfermedad. Y hay hogares a los que sí hay que decirles, sepárense, porque ustedes dos ya necesitan esa ayuda psiquiátrica. Los dos están enfermos, son asociales, impedidos, incapacitados para vivir en comunión, en sociedad. Tienen demasiadas taras, demasiadas situaciones que no han sanado y no las quieren sanar. Entonces el único freno que hay es que la persona no quiera. Pero la verdad, esta realidad todos los padecemos. Y yo creo que la ausencia de un hogar pleno a mi padre tuvo su efecto. No hacia mi madre, quien tuvo un hogar permanentemente equilibrado hasta que se murieron los dos viejos. Esa realidad, pienso yo, hizo que mi padre en muchos elementos no fuera el padre que yo soñé toda la vida. No estuviera para mí siempre. No lo pudiese encontrar como amigo, como mucho más. Yo fui el menor de mi casa. Entonces, generalmente la que encontraba era mi madre. Y muchas de estas situaciones, aparte de eso, mi papá a los 16 años entró en el ejército. Se hizo militar y pasó el tiempo. Después, cuando yo nací, ya se había retirado del ejército, pero él seguía siendo militar. Y él seguía con su gobierno en la casa. Y era de armas tomar. Y un hombre muy impulsivo. Y muchas bendiciones que tenía, pero que de alguna forma yo tenía que asimilar. Porque a veces los padres no se dan cuenta cómo están viviendo los hijos el hogar, cómo ellos se sienten, qué experimentan, qué les pasa, qué miedos tienen, qué dudas, qué confusiones. Y muchas realidades que quisieran hablar con su padre o su madre y que no la pueden hablar. ¿Y con quién la tienen que hablar? Pues con otro que aparezca. Y la tienen que solucionar con otro. Pues yo en esas situaciones no crecí con esa realidad. ¿Y cómo desencadenó todo eso? Primero que todo, desde pequeño yo era muy tímido, pero exageradamente tímido. Todavía se me nota, ¿o no? ¿No?